Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé en qué momento del día tú estás escuchando este mensaje. Puede ser que sea de madrugada, pero este mensaje de podcast es una serie de unas pequeñas cápsulas donde Dios ha puesto en mi corazón decirte que le pidas fe. Porque la palabra de Dios dice que la fe mueve montañas. Y muchas veces tú puedas estar orando, pidiéndole a Dios, pero careces de fe. Entonces, hay demora. La fe te hace ver las cosas celestiales. Pablo dice, creí, por lo cual hablé. Y yo quiero que tú repitas este versículo. Creo en lo que Dios me ha anunciado. Y lo que Dios me ha dicho, eso estoy hablando. Así que Dios te dice, habla lo que ya Dios te anunció, no lo que te dice un documento, una carta o lo que te dice la tierra. Habla lo que Dios te está diciendo, repítelo. Jesús le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Hubiera yo desmayado, dijo David, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. David pone en segundo plano ver y creer en primer plano. Mira cómo dice acá. Hubiera yo desmayado si no creese que veré la bondad de Dios en esta tierra. El orden es este. Yo creí y después vi la bondad. Yo creo y después veo la salvación. Yo creo y después viene la liberación. Yo creo y después se abren las puertas. Yo creo y después Dios contesta mi petición. Así es, nosotros llamamos las cosas que no son como si fuesen. La palabra precede a la fe. La palabra de Dios es primero. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso es tan importante que tú mantengas todos los días escuchando palabra del Señor. La Biblia dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Quiero hablarte algo breve. En Éxodo 14, Dios le habla a Moisés cuando el pueblo de Israel estaba espantado, porque Faraón venía detrás de ellos persiguiéndolos para destruirlos. Y Dios le dice a Moisés, dile a los hijos de Israel que marchen. Y mientras ellos marchen, Moisés, tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Moisés tuvo que confiar en lo que Dios le había dicho, aunque no había ninguna prueba física, ninguna evidencia de que iba a suceder lo que él estaba escuchando de la boca de Dios. ¿Se te hace familiar esto? Que Dios te dice, levanta tu vara, haz esto espiritualmente, pero marcha. Porque la fe sin obras está muerta. Usted puede ayunar, puede orar, pero puede estar quieto y no marchar. Marchar es dar pasos de fe. Por ejemplo, si Dios te ha anunciado y te ha dicho que te va a abrir una puerta, tú estás orando, sí, pero empieza a mandar currículos, empieza a tocar puertas. Dios te va a abrir la puerta correcta. Pídele a Dios estar en el lugar correcto, con las personas correctas, con la conexión correcta. No había ninguna prueba física que el mar se iba a abrir. No había ninguna evidencia que eso iba a suceder. Pero Moisés tenía algo, la palabra de Dios. En Éxodo 14, unos versículos antes, el pueblo de Israel tenía mentalidad de esclavos, negativos. Y llegan y le dicen a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí? Te dijimos que Faraón iba a perseguirnos en cualquier momento. Mejor hubiéramos quedado como esclavos. Mira esto. Es decir, no quiero marchar, no quiero orar, no quiero sumergirme en el río de Dios. Mejor quiero ser como esclavo. Así hay muchas veces que personas se conforman con la situación actual cuando Dios dice, eso no es lo que yo tengo para ti. Y Dios le dijo, no teman, estad quietos y conoced quién es Dios. Los egipcios que ahora ven ustedes ya no los verán jamás. ¿Y sabes por qué Moisés tenía esa confianza de declarar esto? Porque en los primeros versículos de Éxodo 14, Dios habla cara a cara con Moisés. Por eso es tan necesario tener ese tiempo de intimidad de Dios. Porque Dios ya te va a anunciar lo que está a venir. O sea, Moisés, antes de que Faraón
se acercara cerca del campamento de ellos. Dios ya le había dicho, mira, el corazón de Faraón ya está endurecido, viene detrás de ustedes, pero no te preocupes. Esos egipcios no los van a volver a ver. Ya Moisés sabía lo que Dios le había dicho, la victoria es tuya. Dios no le había dado la salida a Moisés en ese momento, decirle, mira, voy a abrir el mar rojo, va a pasar este detalle. No, solo Dios le dijo, mira, no temas. El corazón del faraón está endurecido. Pero ¿sabes algo? Yo ya te di la victoria, así que no temas, tú tranquilo. En el momento preciso, Moisés pues no sabía. Él solo sabía que Dios le había dicho esto, pero no sabía qué estrategia. Y eso nos pasa a veces. Decir, Señor, bueno, tú me dijiste que esto iba a pasar, pero ahora revélame la estrategia para poder ver a los egipcios ahogarse en el fondo de la mar. Dios le dice a Moisés, dile a los hijos de Israel algo, que marchen. Y tú alza la vara y extiende tu mano y profetiza y divide. Moisés confió en lo que Dios le dijo. No había ninguna prueba física. Nunca nadie más había abierto un mar. Mira, la tierra se puede abrir con herramientas, con transporte. Los egipcios tal vez estaban acostumbrados a abrir caminos en tierra porque eran constructores. Igual, pues los hebreos eran los esclavos que construían las pirámides. Pero un Dios, el Todopoderoso, es el único que abre ríos y aguas. Entonces Moisés dijo, esto nunca lo he visto, pero Dios no miente. Dios no miente, la Biblia no miente y la Biblia es la palabra de Dios y no hay ninguna diferencia en el método en que Dios hablaba con Moisés con el método que Dios habla ahora con nosotros. Con Moisés hablaba cara a cara en su oído, contigo y conmigo muchas veces, la mayoría de veces nos habla cara a cara. Cuando abres la Biblia, Dios abre su boca. Ninguna evidencia había que iba a suceder lo que Moisés estaba escuchando de parte de la boca de Dios. Tal vez tú digas, no hay ninguna evidencia de lo que Dios me ha dicho, pero le voy a obedecer. Todos los hombres de la Biblia tuvieron que demostrar que le creían a Dios. Dios mandó al pueblo a marchar con el mar rojo cerrado y lleno. Mira esto, no creas tú que ellos avanzaron y se atrevieron a sumergirse en el mar rojo porque ya el fuerte viento se había abierto. No. Si tú lees bien los versículos y te dejo que después de oír este podcast vayas a leer la Biblia, Éxodo 14 te vas a dar cuenta. Dios no les dijo que marcharan después de que había abierto el mar. Dios les dijo que marchara antes de abrirlo. Mira esto, la fe sin obras está muerta. Dios le dijo, marchen antes de que te dé la puerta. Vayan a tocar, vayan a hacer actos proféticos, levanten la vara, lo que yo te estoy diciendo. Ve a hacer lo que yo te digo, aunque no haya ninguna prueba física, antes de que yo te abra puertas. Es ahí donde realmente le vamos a dar testimonio a Dios de que estamos creyendo en lo que Él nos está diciendo. Cuando nosotros accionamos por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le creen. Hebreos 11, 5, 6. Repito así. Éxodo 14, 15. Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. El mar seguía cerrado. Yo no sé a dónde Dios permitió que el agua le llegara, a las rodillas, a la cintura. Pero Dios no iba a dejar que su pueblo se hundiera, porque no era para ellos la orden de ahogarse. Para los hebreos era salvación, para los egipcios era ahogarse. Mientras tanto, recuérdate que tomaba su vara en alto y profetizaba. Y dice la palabra que una noche entera empezó soplando el fuerte viento el Espíritu Santo. Mira eso, una noche entera. Llévese a partir de las 7 de la noche que empieza a oscurecer la madrugada y el fuerte viento sopló. Y yo me imagino que poco a poco las aguas iban disminuyendo. No creas usted que fue algo que se abrió inmediatamente. Ellos iban marchando y a medida que marchaban, las aguas iban bajando. Las aguas iban bajando. Las aguas iban bajando. Mira, dice que fue una noche completa. Y cada paso de fe que los hebreos daban y que Moisés tenía sus manos en alta,
en alto las aguas bajaron, hasta que antes de que el sol apareciera, las aguas se habían bajado y se habían dividido en dos completamente. Esto es fe. Y tal vez tú no habías escudriñado bien este pasaje, porque tal vez tú hayas dicho, bueno, Moisés levantó la vara, las aguas se abrieron y cruzaron. Y no fue así. Si leemos bien la Biblia y lo que yo te estoy diciendo, marcharon sin ninguna evidencia física. Dieron pasos de fe a la voz de Dios. Y qué bella la confianza que Moisés tenía con Dios, porque Moisés les da esa señal al pueblo. Y Moisés dijo, Señor, no me vayas a fallar. No sé cómo le decía a Dios. Señor, yo sé a quién escuché. Respalda mi fe. Así que ten la certeza que esos versículos que Dios te da en la Biblia es Él. Y tal vez tú digas, es que no se ha abierto el mar completamente. Las aguas no se han partido en dos. Tú ya escuchaste la voz del Señor. Sigue marchando como los israelitas también en Josué, que hasta que dieron 7 vueltas y 7 más en el 7º día, las murallas de Jericó cayeron. Marcha, avanza, levántate. Dios ya dio la palabra, Dios ya te dijo que a ti te va a salvar y que a tus enemigos los va a ahogar. Para terminar, dice que mientras el pueblo de Israel marchaba, la columna de nube, que es el Espíritu Santo, quien los dirigía. Es que esto es hermoso. El Espíritu Santo se manifestaba por medio de esa columna de nube en el día y de fuego de noche. Y hoy el Espíritu Santo, tal vez tú digas, ay, pero qué fácil es ver esa columna. Hoy en día vive dentro de ti. Y es esa voz interna que te está dirigiendo. Lee la palabra, marcha, ve a tal lugar, escúchala. Esa voz es esa nube. Y dice que cuando llegó la noche, la columna de fuego se puso entre los egipcios y los hebreos para no dejar pasar al ejército de Faraón y sus carros de guerra y sus conductores mientras el pueblo de Israel estaba marchando. Quiere decir, la presencia de Dios es muro de fuego alrededor de ti. Aleluya. Zacarías 9. Muro, cerco protector. Sí, el enemigo estaba ahí, pero tú estás marchando, tú estás avanzando. Y cuando el pueblo de Israel empezó a marchar, en la columna de fuego se puso entre Faraón y su ejército y los hebreos. Y dijo, mira, ellos están avanzando en la fe y ustedes no pueden avanzar. Porque mi orden con ustedes es muy diferente a los hebreos. Mis planes para el enemigo es diferente. Por eso Isaías dice, dígale al justo que a él le va a ir bien, pero al impío le va a ir mal. Y no puedes tocarlos. Ellos están avanzando en la fe. Y es impresionante porque es la única vez que yo veo que el fuego es oscuridad para alguien. Porque cuando usted enciende una antorcha, usted enciende una vela, el fuego da luz. Pero para los hebreos era luz, para los egipcios era oscuridad. Porque así es nuestro Dios. Así que levántate en la fe y cree que Dios tiene algo hermoso para ti. Ten la Biblia. Lleva esa Biblia física, esa Biblia, ese devocional día a día, subraya. Y por ejemplo, si el día de hoy que vas a leer Éxodo 14, después de este podcast, Dios te da ciertos versículos que hacen clic a tu vida. No es ese clic que tú digas, hay algo ahí que llamó mi atención. Es la voz de Dios hablándote. Ponlos como descansador de pantalla. Ponlos en una pizarra, ponlos en un post-it y decláralos el día de hoy, mañana los otros capítulos. Y así sucesivamente tú tendrás un récord de todo lo que Dios te ha dicho, escrito, y tú sabrás que Dios va a cumplir lo que Dios te dijo, pero tienes que marchar, avanzar en fe. Que Dios te bendiga.